¿Qué tal? Buenas tardes. Mi nombre es Claudia Mireya Lozano. Soy estudiante de la maestría en nutrición en el deporte. Soy de Ciudad Juárez, Chihuahua y estudio en el Instituto para la Salud, Nutrición y Ciencias. Bueno, actualmente estoy en la materia de Fisiología 2 con el doctor Javier Eduardo Rojas Figueroa. Y el motivo de este video es para dar el análisis de un artículo científico. Este artículo tiene como título Fisiología en situaciones especiales. Sería en buceo a grandes alturas y en vuelos aeronáuticos y espaciales. Está escrito por J.M. Inorice y también por Estaniol y otros colaboradores. A continuación voy a hacer unas definiciones que encontré en el artículo que me parecen importantes para continuar. La primera es que la presión, y esta se define como la fuerza ejercida por unidad de superficie. Su unidad es el pascal, que es newton sobre metro cuadrado, pero como esta unidad es muy pequeña, más bien se usan los kilopascales. Otra definición que quiero hacer es la atmósfera. Esta es una unidad que se usa, por ejemplo, en el buceo. Esta unidad es de 760 milímetros de mercurio y se dice que a cada 10 metros de profundidad va a aumentar una atmósfera. Entonces, esto se va a sumar a la presión atmosférica y van a resultar atmósferas absolutas y se llama ATA. Ahora voy a hablar sobre las leyes de los gases. La ley de Boyle-Mariotte habla sobre los gases al ser comprimidos y esta dice, el volumen de una determinada masa de gas seco a temperatura constante varía de modo inversamente proporcional a la presión. Y esa es la fórmula que se usa. El volumen de aire en los pulmones de un buceador, por ejemplo, a pulmón libre, va a ser la mitad al bajar 10 metros de profundidad. Sin embargo, con equipo, pues esto sí puede ir aumentando. Hay una ley que se llama ley de Dalton. A medida que la presión del gas aumenta, también lo hace su densidad y viceversa. Dalton dice que el incremento de la presión de una mezcla gaseosa se acompaña con el incremento parcial de sus constituyentes en la misma porción. Sí se puede esto explicar con estas imágenes. Entonces, entre más presión hay más concentración de gases. También la ley de Henry, que dice que al incrementar la presión de los gases también aumenta la cantidad de estos y obviamente también en los fluidos corporales. Esto que acabo de mencionar puede explicar por qué es que podemos sumergirnos en el agua y durar un tiempo determinado. Es por esta concentración de los gases. Bueno, y voy a hablar ahora sobre los efectos fisiológicos de esta inmersión. Aquí estoy hablando sin el equipo respiratorio. Puede haber repercusión en el sistema respiratorio, cardiovascular y también en la temperatura corporal. Y primero, pues el contacto con el agua y sobre todo la cara. En los mamíferos en general, pues sí hay una reacción. Se dice que en los humanos, no tanto en los adultos, sino en los niños. Y cuando es especialmente en agua fría, ¿qué va a producir? Bueno, pues una bradicardia, una vasoconstricción. A sumergirnos en agua fría, va a bajar la frecuencia cardíaca y también va a haber vasoconstricción, es decir, se van a constriñir las venas o los vasos. Y aquí, ¿qué va a suceder? Bueno, el retorno venoso en estas condiciones aumenta debido a la presión hidrostática y entonces en consecuencia también el volumen sistólico y el flujo pulmonar también va a aumentar. Lo anterior va a mejorar el cociente de ventilación y perfusión. Este cociente es la relación entre la ventilación alveolar por minuto y el flujo circulatorio pulmonar por minuto. Y aunque en los seres humanos es poco latente este reflejo, sí puede llegar a estimularse con la práctica. Bueno, esta estimulación va a hacer que los ventrículos se distiendan. Y este estímulo va a liberar la producción o va a aumentar la producción del factor natriurético. Este factor, ¿qué hace? Baja la presión arterial, inhibe la actividad simpática y disminuye la volemia. Estos factores son los que pueden ayudar a que duremos más tiempo debajo del agua.
Y bueno, pues aquí unos datos interesantes. La mayoría de las personas solo pueden mantener la apnea durante menos de 2 minutos. Difícilmente pueden alcanzar profundidades superiores de 15 a 20 metros. A diferencia del buceo con aire comprimido, la presión intratorácica no se equilibra con la presión ambiental y la máxima duración de buceo con apnea es determinada al punto de ruptura. Este es el momento en el que ya definitivamente necesita respirar y pues hay que subir a superficie. Ahora voy a hablar sobre la fisiología con equipo. Aquí puede haber una inadecuada respuesta ventilatoria, también puede haber presiones parciales de oxígeno elevadas o incremento de la densidad del gas e incremento de las resistencias externas. Bueno, los riesgos que lleva este buceo, hay uno que se llama narcosis por nitrógeno o borrachera de las profundidades. En esta se ve disminución de la función intelectual y también de las capacidades neuromusculares. Otro riesgo que conocido se llama barotraumatismo pulmonar. Y en este, bueno, pues primero, como dato, los equipos respiratorios de buceo van a suministrar una mezcla respiratoria rica para poder sobrevivir. Y entre más profundidad, pues más presión de esta mezcla, ¿verdad? Entre más inmersión. Entonces el sistema respiratorio está lleno de gases comprimidos. Cuando empieza a haber mucha presión intratorácica o que no está en equilibrio, puede haber un fallo en el equipo. Entonces, lo más importante es volver a superficie. ¿Y qué haces al volver a superficie? Pues disminuye la presión, más bien la quita la presión, y eso va a hacer que los gases pues se distiendan y no haya intoxicación. Ahora voy a hablar sobre la respuesta fisiológica a la altitud. Aunque la concentración de oxígeno en la atmósfera es constante a cualquier altitud, cuando se asciende a una montaña se produce una disminución de la disponibilidad de oxígeno. Es decir, hay menos presión ambiental, entonces el oxígeno está más disperso. ¿Qué sucede cuando pasa esto? Bueno, pues necesitamos hacer adaptación o bien suministro de oxígeno para poder ascender todavía más. En cuanto a la aviación y los vuelos espaciales, se puede decir que un vuelo comercial transcurre entre 9.000 y 12.000 metros para poder lograr una estabilidad climática a esta altura y así ahorran combustible. Lo habitual en la actualidad es que la altitud en la cabina no supera los 2.000 metros. Y esto va a tener las presiones equivalentes al nivel de oxígeno que tenemos aquí en la Tierra y este también a nivel del mar. En individuos sanos, estos valores ocasionan una discreta disminución de saturación de oxígeno, no nos damos cuenta, pero en personas o pacientes con insuficiencia respiratoria sí puede llegar a haber consecuencias. ¿Qué cambios fisiológicos afectan todas las fases del suministro de oxígeno desde el momento de intercambio gasoso en los pulmones hasta la difusión de oxígeno a nivel mitocondrial? Bueno, la primer consecuencia es la reducción de contenido de oxígeno en las arterias. Esto va a producir hiperventilación, que a su vez causa acidosis respiratoria y limita la ventilación. Con el paso del tiempo, esto se puede quitar y gracias a la liberación o excreción de bicarbonato se quita esa acidosis que puede llegarse a provocar. Bueno, y ahora voy a hablar sobre la fisiología de las fuerzas de aceleración. Se puede considerar positivas las fuerzas que presionan al individuo contra el asiento y la sangre hacia los pies y negativas a las que despegan del asiento y desplazan la sangre hacia la cabeza. En los vuelos comerciales las fuerzas son inocuas, es decir, pues no son pues dañinas. Sin embargo, en los vuelos acrobáticos pueden llegar a ocasionar lesiones. Las fuerzas de aceleración centrífugas positivas, cuando el individuo está sometido a una fuerza centrífuga, la sangre tiende a irse al centro del organismo y aumenta la presión hidrostática en las venas de los pies. Pero aquí el desplazamiento de la volemia llega a ser tan importante que provoca una disminución muy marcada del retorno venoso
y consecuentemente el gasto cardíaco y se traduce en hipertensión arterial, mareo y pérdida de conciencia. Si esa aceleración persiste, pues sí puede haber muerte. Los efectos de estas fuerzas centrífugas, ahora negativas, pueden causar daños permanentes más graves que las positivas. Esos estímulos tan intensos producen que posteriormente se puedan manifestar trastornos psicóticos, unos 20 minutos, y la hiperemia ocular, que también puede provocar la pérdida de la visión momentánea. Ahora voy a hablar sobre los vuelos espaciales. Aquí el término ingravidez. Aquí es donde las naves espaciales en el despegue y en la entrada a la atmósfera están sometidas a las aceleraciones lineales que alcanzan los 9Gs. Y los astronautas al tener este despegue no pueden soportar las fuerzas si están parados, por lo que tienen que estar en posición semi-reclinada transversal al eje de la fuerza. Hay trajes especiales antigravitatorios para disminuir el acúmulo de sangre en las piernas y en el abdomen, gracias a esta fuerza, que implican, bueno, hacen una compresión a medida que en el área central del cuerpo para que pueda haber retorno venoso y aumenta esta compresión a medida que aumentan las aceleraciones. Bueno, y en las naves espaciales se mantiene una atmósfera artificial similar a la terrestre para poder sobrevivir. Dice que de una parte de oxígeno y 4 de nitrógeno a 760 milímetros de mercurio. En los primeros días los astronautas padecen mareos por falta de esa sensación gravitatoria. Otros efectos son la disminución de la masa eritrocitaria, el volumen sanguíneo y el gasto cardíaco. Esto disminuye la fuerza muscular y la capacidad de trabajo y también la masa ósea, que por cierto en el artículo sí menciona que esta se sigue desgastando con el tiempo, pero pues sí puede llegar a estar una estancia prolongada en el espacio si consiguen que estos efectos fisiológicos disminuyan gracias a un programa de ejercicio. Bueno, pues muchas gracias por su atención y espero y me hayan entender. Nos vemos pronto, gracias.